En este video, que consiste en la tercera parte del análisis del grupo amino, vamos a analizar vías de obtención para dichos compuestos. En primer lugar, analicemos un ejercicio que apareció algunas series atrás, en particular en la serie 3 de compuestos halogenados. Si revisan este ejercicio, en dicha serie, consistía en una reacción de tipo SN1 entre este halogenuro y el amoníaco. De alguna forma, lo que se obtuvo es una amina, en particular la benzilamina, con lo cual, sin darnos cuenta, de alguna forma, hemos visto algunas reacciones por medio de las cuales pueden obtenerse compuestos con el grupo amino. En particular, las estrategias para obtener aminas se basan justamente en el carácter de nucleofilicidad y las reacciones de sustitución que ya hemos ido viendo. Con lo cual, en general, en muchos de los casos, las reacciones de obtención de compuestos con grupo amino se van a caracterizar por emplear el carácter nucleofílico que posee el átomo de nitrógeno en muchos de estos compuestos. Hay muchos métodos para la obtención, en particular nosotros nos centraremos en dos de ellos que consisten en la alquilación directa, que es el primero que analizaremos, y la aminación reductiva posteriormente, como otro de los métodos posibles de obtención. Analicemos de qué se trata el método de alquilación. ¿En qué consiste la alquilación? Se basa en llevar a cabo una reacción de sustitución, para la cual, como ya hemos visto muchas veces, debe haber una especie que actúe como nucleófilo, que en este caso se tratará o bien del amoníaco o bien de alguna otra amina, y de otra especie que actúe como electrófilo, en donde generalmente, debido a las características que ya analizamos series atrás, el electrófilo se tratará de un halogenuro de alquilo. Entonces, por ejemplo, analicemos qué ocurriría si se expone un halogenuro de alquilo a la presencia de amoníaco. Recordemos que, debido al par libre sobre el nitrógeno, el amoníaco puede actuar como un buen nucleófilo que formará un nuevo enlace carbono-nitrógeno en el producto a obtener. Por otra parte, recordemos que el ataque de ese par de electrones libres se produce sobre el átomo de carbono, que se encuentra directamente enlazado al halógeno, ya que sobre ese átomo de carbono habrá densidad de carga positiva que facilite el ataque de esta especie como nucleófilo. Entonces, lo que ocurre, obviamente, es la eliminación del halógeno como grupo saliente. En este caso no nos detendremos en función de si el mecanismo es SN1 o SN2, ya que este es un halogenuro de alquilo genérico, y ya hemos analizado cómo en función del sustrato en particular, del nucleófilo y del grupo saliente, cuál va a ser el mecanismo. En este caso nos centraremos en sí en cómo es la reacción de alquilación y cómo nos permite obtener compuestos con la funcionalidad amino. Bueno, entonces, si hiciéramos reaccionar un halogenuro de alquilo con amoníaco, se obtendría esta sal, por ejemplo, denominada halogenuro de alquila amonio. En algunos casos es de interés obtener estas sales, halogenuros de alquilamonio en particular, como por ejemplo en la industria farmacéutica, ya que al encontrarse en forma de sales, los compuestos nitrogenados poseen mayor estabilidad con respecto a la descomposición. Pero supongamos que no nos interesa quedarnos con la sal, es decir, con el halogenuro de alquilamonio, sino que lo que nos interesa es obtener la amina en particular. Para ello, lo que deberíamos hacer es sustraer alguno de estos protones. Entonces, en una segunda instancia sería necesario, con una base adecuada, abstraer uno de estos protones para obtener la amina de interés y, obviamente, en este caso,
el halogenuro que se encontraba en este caso acompañando al ion alquilamonio tendrá de contraión al sodio proveniente del hidróxido de sodio en este caso. Bueno, ¿por qué podemos usar hidróxido de sodio como base? Nuevamente, como hacemos en todos los casos, tenemos que analizar los valores de pKa. Entonces, sabemos que para el agua el valor de pKa es de 15,7 y por lo que analizamos en el video anterior, para la reactividad o comportamiento ácido-base, sabemos que en promedio para los iones alquilamonio provenientes de aminas alifáticas, el pKa ronda entre 9 y 11. Con lo cual, recordando que a menor pKa, mayor es la acidez, queda claro que en este caso la reacción estará desplazada hacia productos y, consecuentemente, con un primer paso de sustitución y un segundo paso de abstracción de alguno de estos hidrógenos, se puede obtener, por ejemplo, una amina primaria por alquilación del amoníaco. Análogamente, podría interesarnos obtener aminas secundarias o terciarias, como también las sales de amonio cuaternarias. Entonces, para ello, en vez de alquilar el amoníaco, habrá que producir la alquilación respectivamente sobre aminas primarias, secundarias o terciarias. Entonces, análogamente, si lo que nos interesara en este caso es obtener una amina secundaria, deberíamos comenzar la reacción empleando una amina primaria como nucleófilo. Se produce el ataque nucleofílico, la eliminación del grupo saliente. Nuevamente, en este caso no nos interesa hacer hincapié en cuál será el mecanismo, es decir, si será SN1 o SN2, sino que lo que nos interesa ver es que por medio de una reacción de sustitución entre un nucleófilo, que puede ser el amoníaco o una amina, y un electrófilo, siendo un buen electrófilo un halogenuro de alquilo, podemos obtener compuestos con la función amino. Entonces, recapitulando, en este caso, empleando una amina primaria y un halogenuro de alquilo, podemos obtener la sal de amonio correspondiente, que en este caso será secundaria, y como vimos en el caso anterior, empleando, por ejemplo, hidróxido de sodio, obtener la amina secundaria, si fuera lo que nos interesa. Podemos hacer esto mismo, pero partiendo de una amina secundaria. Notar que en este caso, el nitrógeno posee dos sustituyentes R, con lo cual, generando la reacción de sustitución, en este caso, la sal de amonio que se obtiene es de tipo terciaria. Nuevamente, abstrayendo el único hidrógeno que tiene disponible, podemos obtener una amina de tipo terciaria. Por último, si lo que nos interesa es obtener una sal de amonio cuaternaria, debemos partir de alguna amina terciaria. Recordemos, por lo visto en el primer video de aminas, que las sales de amonio cuaternarias tienen una amplia aplicación como agentes surfactantes o desinfectantes. Con lo cual, en función de qué tipo de compuesto nos interese obtener, elegiremos los sustratos. Bueno, la alquilación puede tener ciertos inconvenientes. En este caso nosotros estamos analizando la alquilación directa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En algunos casos, el rendimiento para este tipo de reacciones no es el mejor. ¿Qué significa que no sea lo mejor posible el rendimiento? Que el producto que se desearía obtener, por ejemplo, una amina, puede seguir experimentando reacciones sucesivas de alquilación, o lo que se denomina alquilación competitiva. Entonces, veámoslo más en concreto con un ejemplo para entender por qué podría pasar esto y por qué esto puede generar una merma en el rendimiento. Veamos el caso de la reacción entre amoníaco y bromometano. Entonces,
En una primera etapa se produce la reacción de sustitución para generar bromuro de metilamonio, ¿sí? Lo que ocurre es que, ni bien se genera este compuesto, esta sal, el bromuro de metilamonio, en particular el ion alquilamonio, puede reversiblemente donarle un protón al amoníaco. Entonces, en ese proceso se generará una pequeña cantidad de metilamina. ¿Por qué una pequeña cantidad? Recordar que esto se tratará de un equilibrio. Lo que ocurre es que con esa pequeña cantidad de metilamina que se genera, se encontrará la misma en un medio donde todavía queden moléculas de bromometano que no hayan reaccionado aún con el amoníaco. Como la metilamina puede actuar como nucleófilo, entonces nos encontramos en un potencial problema, porque si nuestro interés inicial era obtener como producto mayoritario la metilamina, lo que ocurre es que pueden haber reacciones secundarias que bajen el rendimiento de esta especie. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que ocurre? Al generarse una pequeña cantidad de metilamina, la misma puede atacar nucleofílicamente bromometano y generar esta sal de amonio. A su vez, análogamente al proceso que recién explicamos para esta sal de amonio primaria, esta sal de amonio secundaria puede cederle un protón tanto al amoníaco como a la metilamina. Entonces, al desprotonarse y generar su amina correspondiente, la misma es nucleofílica y podrá continuar atacando nucleofílicamente más moléculas de bromometano. Es decir, recapitulando, si nos interesaba a partir de amoníaco y bromometano obtener, por ejemplo, metilamina, es decir, frenar el proceso en la amina primaria, podríamos vernos en el inconveniente de que, debido a que la amina primaria es también nucleofílica y se encontrará en un medio en donde hay un buen electrófilo, las reacciones prosigan. Con lo cual, como podemos ver en el siguiente esquema, uno de los posibles productos secundarios podría ser la correspondiente amina secundaria. A su vez, por reacciones análogas, la amina secundaria puede continuar atacando nucleofílicamente más moléculas de bromometano, con lo cual, en procesos análogos a los ya descritos, se generará la amina terciaria correspondiente y el proceso puede llegar a proseguir hasta obtener la sal de amonio cuaternaria. Con lo cual tenemos un problema porque finalmente se puede terminar obteniendo una mezcla de aminas y de sales de alquilamonio. Por ende, si lo que nos interesaba era obtener una de estas aminas en particular, podemos encontrarnos con ciertos problemas. Obviamente, existen ciertas estrategias para mejorar el rendimiento en función de cuál sea el producto que nos interesaría obtener. En general, esas estrategias consisten en ajustar de manera conveniente las cantidades relativas de los reactivos. Pongamos un ejemplo para ello. Partamos del ejemplo que ya habíamos mencionado. Supongamos que nos interesa obtener la amina primaria, es decir, en este caso, a partir de amoníaco y bromometano, obtener metilamina. Obviamente estos productos serán subproductos que no nos interesan. ¿Cómo se puede maximizar el rendimiento para obtener predominantemente esta especie y no estas otras? Bueno, en el caso de querer obtener la amina primaria, la estrategia podría ser trabajar con un gran exceso de amoníaco. ¿Qué es lo que ocurre al trabajar con un gran exceso de amoníaco? Lo que ocurre es que se minimiza la probabilidad de que se encuentre una molécula de metilamina
con una molécula de halogenuro de alquilo. De esa forma, la reacción de sustitución va a ocurrir prácticamente exclusivamente entre el amoníaco y el bromometano. Existen otros métodos que no acarrean estos inconvenientes, se llaman métodos indirectos de alquilación y permiten de manera directa obtener rendimientos mejores. En este caso no los vamos a analizar en este curso, sepan que existen, pero en este caso vamos a trabajar en este curso con lo que se conoce como alquilación directa, que es el método que acabamos de representar, en donde se lleva a cabo la reacción de sustitución entre amoníaco y una amina, actuando como nucleófilo, con un halogenuro de alquilo actuando como electrófilo. Puede mencionarse que en función de cuáles sean las concentraciones relativas de los reactivos de los cuales se parta, se puede mejorar el rendimiento. El segundo método que vamos a ver consiste en el de aminación reductiva. Y para ello vamos a ver que es necesario repasar una reacción que ya hemos visto anteriormente en el video de adición al grupo carbonilo. Bueno, ¿en qué consiste la aminación reductiva? Este método es un poco más limpio en el sentido de que los rendimientos suelen ser buenos, no se suele presentar, no existe el inconveniente antes denominado, se pueden obtener tanto aminas primarias, secundarias como terciarias. Lo que consiste la aminación reductiva es en una reacción entre un compuesto carbonílico, ya sea un aldehído o una acetona, que se lo hace reaccionar ya sea con amoníaco o con una amina que tenga al menos un enlace nitrógeno-hidrógeno, o sea, aminas primarias o secundarias, pero nunca terciarias. El compuesto carbonílico y el compuesto con la función nitrogenada se colocan en presencia de un agente reductor, que en un ratito vamos a ver cuáles pueden ser esos agentes reductores, de forma tal de generar la función amina. Bueno, una observación importante, y ahora lo vamos a ver mejor, es que el primer paso de esta reacción implica la adición del compuesto nitrogenado al carbonilo. Entonces, como ya lo vieron en el video de adición nucleofílica al grupo carbonilo, ustedes vieron la adición de amoníaco o de aminas primarias para generar iminas. Como se les mencionó, las aminas secundarias, por un mecanismo que es distinto y que no han visto, conducen a otros compuestos que se llaman enaminas. Entonces, como nota importante, sepan que empleando aminas secundarias en esta reacción de aminación reductiva, podrían obtenerse las correspondientes terciarias. El método es viable, es útil, se utiliza, pero en lo que refiere al curso, simplemente nos vamos a centrar en aquellos casos en donde se emplee amoníaco o una amina primaria para generar una imina que posteriormente es reducida para obtener a la amina correspondiente. Bueno, como recién mencionamos, en el primer paso se produce la adición nucleofílica ya sea del amoníaco o amina primaria a un aldehído o una acetona. Como ya vieron, se obtiene una imina. En este caso no anotamos el mecanismo completo, pero si quieren repasarlo, el mismo se encuentra en el video de adición nucleofílica al grupo carbonilo. Entonces, si recuerdan, globalmente la reacción se puede ver como una sustitución en donde el grupo carbonilo del aldehído o de la acetona es reemplazado por esta función imina, y esto ocurría conjuntamente por un mecanismo que en primer lugar implicaba una adición y luego una eliminación. ¿Sí? Vemos acá marcado en fucsia
que el oxígeno que pertenecía inicialmente al grupo carbonilo se fue como agua. Nuevamente, para repasar dicho mecanismo, ver nuevamente el video de adición nucleofílica al grupo carbonilo. Entonces, recapitulando, para llevar a cabo una aminación reductiva, es decir, un método de obtención de aminas, lo que se hace es, partiendo de un compuesto carbonílico, aldehído o cetona, y de amoníaco o una amina primaria, como hemos visto. En primer lugar, se genera una imina. En segundo lugar, como ya hemos mencionado, en el medio de reacción habrá a su vez un agente reductor que lo que hará es reducir este doble enlace carbono-nitrógeno hacia un enlace carbono-nitrógeno simple para obtener la amina de interés. Como agentes reductores posibles puede usarse hidrogenación catalítica, es decir, hidrógeno con un catalizador que puede ser níquel-Raney, o en muchos casos se usan hidruros selectivos. ¿Por qué hablamos de hidruros selectivos? Porque si recuerdan lo que han visto para todo lo que es química del grupo carbonilo, algunos hidruros podían llevar a la reducción del grupo carbonilo al grupo alcohol, con lo cual, como uno de los reactivos es un compuesto carbonílico, necesitamos un agente reductor selectivo que preferentemente reduzca la función imina y no la función carbonilo. Bueno, si bien mencionamos que se puede emplear hidrogenación catalítica, el agente reductor que más que nada se emplea por excelencia es el cianoborohidruro de sodio. En particular, para que sea selectivo, se lo usa a un pH que oscila entre 2 y 3. ¿Qué es lo que ocurre? Este agente reductor, bajo estas condiciones de pH, es selectivo, es decir, reacciona más rápidamente con la imina que con el compuesto carbonílico, que era justamente lo que estábamos buscando que ocurriera. Bueno, veamos cómo es el mecanismo. Entonces, ¿por qué necesitamos justamente este pH para obtener selectividad en la reacción? En estas condiciones de pH, lo que ocurre es que el doble enlace carbono-nitrógeno de la imina se activa por protonación, ¿sí? Este par libre de electrones sobre el nitrógeno toma un protón del medio y se activa generando una imina protonada. Una vez que se activó este doble enlace, la imina protonada es mucho más susceptible de ser atacada por el agente reductor que el grupo carbonilo. Por ende, una vez generada la imina protonada, el borohidruro de sodio, el cianoborohidruro de sodio, perdón, lo que hace es ceder, generar un ataque de hidruro sobre el carbono de la imina protonada y, en simultáneo, este par de electrones del enlace doble carbono-nitrógeno se mueve en dirección al nitrógeno. De esa forma se obtiene la amina correspondiente. Una de las preguntas que podríamos hacernos, si recordamos lo que hemos visto para reactividad de compuestos carbonílicos, es ¿por qué no usamos borohidruro de sodio, que es el borohidruro que habíamos analizado para reducir compuestos carbonílicos? Bueno, lo que ocurre es que se requiere usar este pH ácido entre 2 y 3, justamente por esto que ya mencionamos, de que para que la reacción sea selectiva, la imina tiene que estar protonada, es decir, se tiene que activar la imina por protonación con un pH lo suficientemente ácido. En estas condiciones de pH, el borohidruro de sodio se hidroliza, con lo cual no es útil porque si se pierde el agente reductor,
el paso de reducción no se puede llevar a cabo. Entonces, lo que se usa en estas reacciones en particular es un borohidruro modificado, en donde se reemplaza uno de los hidrógenos por este grupo ciano. Lo que ocurre es que el grupo ciano, por efecto electroatractor, hace que los hidrógenos posean menor carácter de hidruro y por ende menor sensibilidad o tendencia a reaccionar con los protones que provee el medio ácido. De esta forma, este agente es suficientemente resistente al pH ácido que es necesario emplear y por eso en las reacciones de aminación reductiva el agente conveniente a usar como reductor es ciano, borohidruro y no el borohidruro convencional. Bueno, veamos algunos ejemplos. Como ya dijimos, puede emplearse tanto aldehídos como cetonas. En este caso, en esta reacción, se emplea ciclohexanona con una amina primaria. En este caso nos muestran cómo en primera instancia se genera la imina, y una vez que se genera, la misma es atacada por el agente reductor para generar la amina correspondiente. Notar que en este caso se partió de una amina primaria y se obtuvo una amina secundaria como producto. Observaciones. En general se emplea como solvente etanol o metanol, y otra observación importante es este porcentaje de acá, es el rendimiento de reacción. Como ya hemos estado hablando, este proceso de obtención de aminas no posee los inconvenientes que teníamos con la alquilación directa. Con lo cual, la aminación reductiva consiste en un método lo suficientemente eficaz como para obtener el producto buscado en un rendimiento aceptable. Por otro lado, también dijimos que las reacciones de aminación reductiva pueden ocurrir entre un aldehído y una amina. Nuevamente, en este caso, como se parte de una amina primaria, la amina que se obtiene como producto es secundaria. Nuevamente vemos que los solventes que suelen emplearse son etanol o metanol, y el rendimiento vemos otra vez que es lo suficientemente bueno en el caso de la aminación reductiva.